Entonces vamos a continuar con la dilatación, pero de los gases, ¿ya? ¿Y qué dice? Cuando aumenta la temperatura de un gas, se pueden producir dos fenómenos. Si la presión no varía, el volumen del gas aumenta. La energía comunicada al gas se emplea en aumentar la energía cinética de las moléculas, ¿no? O sea, en aumentar el movimiento de las moléculas. Y el volumen aumenta de manera proporcional al incremento de la temperatura, ¿ya? Entonces, mira, si la presión no varía, si la presión es constante, se produce la dilatación. Chicos, pero acá tenemos otro caso. Si el volumen del gas no varía, la presión del gas aumenta. Entonces acá no se produce una verdadera dilatación, ya que no hay cambio de volumen, ¿no? El gran ejemplo, una llantita. Tú debes saber que cuando pones aire dentro de una llanta, ¿qué pasa? El carro comienza a avanzar, aumenta la temperatura por la fricción de las llantas y la pista, pero no aumenta el volumen, simplemente aumenta la presión. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento molecular, pero al no aumentar el volumen, aumenta la presión. Y al no aumentar el volumen, no existe la dilatación. ¿Ya, chicos? Entonces, así ocurre la dilatación en el caso de los gases. Solo se da cuando la presión permanece constante. Y vamos a ver algo más que quise aumentarle, ¿no? La variación de la densidad con la temperatura. Mira, tú debes de acordarte que este símbolo es densidad, es la masa sobre el volumen. ¿Ya? Entonces acá observemos algo, acostúmbrate a esto, mira, si la densidad, ¿ya?, está en un lado de la ecuación y la masa está en el otro lado de la ecuación, pero están ambos arriba, significa que la densidad y la masa son directamente proporcionales. ¿Y qué significa que sean directamente proporcionales? Que si la densidad aumenta, la masa aumenta. Pero ¿qué pasaría ahora si la densidad está en un lado de la ecuación, el volumen está en el otro lado, pero la densidad está en el numerador y el volumen está en el denominador? Ah, acá se dice que son inversamente proporcionales. ¿Y qué significa? Que si la densidad aumenta, el volumen disminuye. Que si la densidad disminuye, el volumen aumenta. ¿Ya, chicos? Ojo, no quise decirte que la masa aumenta, simplemente te estoy explicando como si fuera una ecuación. ¿Ya? Porque tú sabes que para nosotros cuando hay dilatación la masa permanece constante, no aumenta la masa. Lo que pasa es que cambia el volumen nada más, ¿ya? Entonces, mira, tú debes de saber que la densidad, ya te expliqué, es la masa sobre el volumen. ¿Ya, chicos? Entonces, si yo quiero la densidad final, ¿ya?, debe ser la masa final sobre el volumen final. Pero ya quedamos de que la masa no cambia. Ah, entonces simplemente debe ser la masa, ¿no? ¿Y te acuerdas cómo era el volumen final? Claro, el volumen final era volumen inicial 1 más gamma por el cambio de la temperatura. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces yo voy a reemplazar que la densidad final es la masa sobre, pero en vez del volumen final, chicos, en vez del volumen final, ¿qué debo escribir? Ajá, claro, debo escribir todo esto. ¿Ya, chicos? ¿Qué es todo eso? Fácil, que es volumen inicial por 1 más gamma por el cambio de la temperatura. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos nuestra ecuación de la densidad, pero ya hemos reemplazado. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Qué más? Observemos, ¿ya? Pero, ¿qué es para ti, escúchame, masa sobre volumen inicial? ¿No será la densidad inicial? Ah, claro. Entonces me va a quedar que la densidad final es la densidad inicial sobre, sobre 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de la temperatura. Y esta es la ecuación que se utiliza cuando hay cambio de densidad. Esta es la ecuación. La densidad final es la densidad inicial sobre 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de la temperatura. Entonces, no te vas a olvidar de esta ecuación. ¿Listo, jóvenes? Una vez más, recuerda, densidad final, densidad inicial, 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de la temperatura. ¿Ya, chicos? Recuerda, estas densidades deben tener las mismas unidades. Si está en gramos por centímetro cúbico, también debe estar en gramo por centímetro cúbico. Si está en kilogramo por metro cúbico, también la densidad inicial en kilogramos por metro cúbico. Ahora, jóvenes, vamos a complementar la teoría vista en la diapositiva anterior mediante este ejercicio. Mira, la densidad de cierta sustancia es 28 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad inicial, ¿ya?
Vamos a anotar 28 gramos por centímetro cúbico. A 0 grados Celsius, esa debe ser la temperatura inicial. ¿Cuál será su densidad? Me están preguntando la densidad final. En gramos por centímetro cúbico, o sea, respetamos las unidades. ¿Listo? Cuando la temperatura de esta sea 100 grados Celsius, perfecto, la temperatura final debe ser 100 grados Celsius. Tú ya sabes qué hacer con estas temperaturas, ¿no? El cambio de temperatura es lo final, que en este caso es 100, menos lo inicial, que en este caso es 0. El cambio de temperatura debe ser 100 menos 0, 100 grados Celsius. Listo, chicos. Entonces tenemos nuestros datos. Ya me piden la densidad final. Y me dicen, considere alfa. Ya. Ese datito nos faltaba. Alfa de ese metal, de ese cuerpo, de esa sustancia, debe ser 9 por 10 a la menos 2 grados Celsius a la menos 1. Pero recuerda, si es dilatación volumétrica, ¿no? Porque en la densidad hablamos de dilatación volumétrica, del coeficiente de dilatación volumétrica, yo no debo trabajar con alfa. ¿Por qué, profesor? Porque en primer lugar debes recordar la formulita, que la densidad final es la densidad inicial sobre, mira, ¿sobre qué? Sobre 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de la temperatura. Pero esto se soluciona fácil porque recuerda que gamma es 3 veces alfa. Ya, entonces, ¿qué quiero decir? Que en vez de alfa yo voy a escribir gamma, pero debo multiplicarlo por 3. Y 9 por 3 es 27 por 10 a la menos 2 grados Celsius a la menos 1. Eso es, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a reemplazar. La densidad final debe ser la densidad inicial, que es 28 gramos por centímetro cúbico, que quiere decir que la densidad final también me queda en gramos por centímetro cúbico. Todo sobre 1 más gamma, acá está gamma, 27, ¿ya? No 9, es 27 por 10 a la menos 2, y todo por el cambio de la temperatura, que debe ser 100, ya lo hemos obtenido, ¿no? El cambio de la temperatura, recuerda, es 100 para nosotros, ¿ya, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Realizar las operaciones, pues, ¿no? Arriba en el numerador no puedo hacer nada. En el denominador me va a quedar 1 más. Y acá vamos a trabajarlo de frente. ¿Ya, chicos? Miren, a ver, tú sabes que 100 es 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado por 10 a la menos 2 es 10 a la 0, o sea, 1. Y 27 por 1 es 27. Ahí está, 27, ¿ves? Entonces me va a quedar que la densidad final es 28 sobre 28. Ya. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que la densidad final es 1. ¿Un qué? Gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces tú preguntarás, profesor, ¿qué y tanto varía la densidad de 28 a 1? No, hijo, este es un problema teórico, no varía tanto, varía poco, ¿ya? Sino que ese problema es un problema teórico, más o menos para que sepas cómo utilizar esta expresión. Listo, chicos.